Imagina lo difícil que debe ser tener una hija caprichosa y rebelde, una hija que prefiere a sus amigos y amores por encima de ti, que te ve solo como un obstáculo y que no dudaría un segundo en cerrar tu boca para siempre. Que tu hija de 14 años tenga menos piedad que un criminal. Pues bien, aquí conocerás la historia de Vilma Gabriela de Guzmán. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Marisol Villarriquelme, que me escribió: me encanta cómo narras las historias, pronuncias muy bien, es claro y fácil de entender. Bendiciones y gracias, eres muy simpático y guapo. Saludos desde Chile, todo lo mejor para ti. Muchas gracias a ti, mi querida Marisol, qué mensaje tan lindo el que me envías ahora. Me enorgullece tenerte en esta comunidad, te envío un beso gigante y deseo por supuesto que todo vaya de maravilla. También quiero agradecer a Xiomara Santos, que me escribió: gracias, soy de Puerto Rico y me encantan tus historias y apoyo para que continúes dando casos, para que las personas sepan así en qué se están metiendo. Gracias, mi leyenda Xiomara, por tu mensaje, por tu apoyo. Me motivas a continuar con ímpetu mi trabajo gracias a este tipo de mensajes. Te envío un abrazo del tamaño del sol y te deseo un hermoso día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más difícil de tener un hijo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Las personas que conocían a Estefanía Tejada la percibían como una niña como cualquier otra. Era una adolescente amigable y con el rostro sonriente. Si bien no se podía decir que fuera una joven servicial y tampoco demasiado amable, tampoco era una persona que despertara particular animadversión entre sus conocidos. La gente la veía como una chica normal, tal vez con gustos e inclinaciones que se adaptaban más a los de una chica mayor que a los de una joven de 14 años, pero por todo lo demás era una chica bastante común. Sus amigas y conocidos la querían, era bastante inteligente y gozaba de cierta popularidad en la escuela. A pesar de que solo tenía 14 años, siempre había estado rodeada de jóvenes que la cortejaban y querían establecer una relación con ella. Estefanía tenía pareja, un joven 2 años mayor que ella que se llamaba Fernando. La pareja se mostraba en público muy feliz y hasta parecían llevarse bien y estar libres de problemas. No obstante, debido a la gran cantidad de jóvenes que cortejaban a la chica, de vez en cuando Fernando sufría de intensos celos. Sin embargo, la vida de Estefanía había empezado a cambiar a los ojos de las demás personas. La muchacha, que antes sufría de bastantes restricciones en casa, pues su madre no la dejaba salir demasiado con sus amigos ni tampoco asistir a fiestas, pero todo eso de un momento a otro cambió repentinamente. Ahora parecía que la joven había conquistado un alto grado de libertad. Cuando se le preguntaba a qué se debía a tan abrupto cambio en su madre, la joven se limitaba a decir que simplemente había conversado con ella y listo. De un momento a otro, la vida de esta preadolescente se convirtió en lo que ella siempre había querido. Salía a fiestas, disfrutaba de su tiempo libre en compañía de sus amigos y pareja, se daba ciertas libertades en cuanto al dinero y ahora llegaba a su casa a la hora que se le antojara. Pero lo que más sorprendía a sus conocidos era la permisibilidad que repentinamente habían adoptado en su casa para recibir a su pareja. De un día para otro, la joven entraba y salía con él como si su madre de la nada hubiese empezado a apreciarlo y a permitir que éste pasara tanto tiempo como quisiera en su casa. Era un cambio abrupto en la vida de la joven, pero nadie hubiese imaginado qué era lo que escondía esta renovada libertad de la chica. Pero esta verdad se revelaría el 9 de marzo de 2013. Desde hacía meses, familiares de Estefanía le pedían información sobre su madre. Sin embargo, la joven decía que había salido o que no conocía su paradero o que estaba de viaje. Todas las personas que conocían a Vilma Gabriela de Guzmán, la madre de la joven,
sabían que toda esta información era muy poco probable. En primera instancia, porque muy pocas veces dejaba sola a su hija, y en segunda, porque su esposo, el padre de Estefanía, era un hombre bastante anciano con serios problemas de salud y que necesitaba de la atención de Vilma para su subsistencia casi que de manera permanente. Los familiares de Vilma habían tratado de establecer contacto con ella durante varias semanas, pero hasta ahora no habían logrado contactarse con la mujer. Por aquellas épocas, en las cercanías de la casa de Estefanía, un asqueroso hedor se había despertado y las personas habían terminado por comunicarlo a las autoridades. A los familiares que se enteraron de esta noticia, les pareció sospechoso y en compañía de la policía llegaron hasta el domicilio en el que Vilma vivía. Lo que encontraron fue un hecho que jamás desaparecería de sus memorias. Lo primero que encontraron en la casa fue al esposo de Vilma, José Tejada, en un estado muy precario, muy sucio y con síntomas de desnutrición. Era evidente que no había nadie a su cargo, puesto que Vilma siempre lo había cuidado de la mejor manera. Pero al encontrarlo era obvio que el hedor reportado no provenía del pobre anciano. La naturaleza de esa pestilencia debía provenir de otro lugar. Las autoridades continuaron indagando y se encontraron con algo que no esperaban. Abandonada y en un avanzado estado de descomposición, se encontró el cuerpo de Vilma. Su cuerpo ya estaba siendo carcomido por los gusanos y el hedor que despedía era insoportable. La mujer debía llevar cuanto menos 1 o 2 meses muerta. Las autoridades quedaron abrumadas ante este hallazgo. Lo que más les sorprendía es que en la casa había estado viviendo la hija de Vilma. Por lo tanto, ella debía ser consciente de la muerte de su madre, pero por algún motivo había decidido no reportar el deceso. Inmediatamente las autoridades interpretaron que la joven estaba involucrada con la muerte de la mujer. Pero después de todo, ¿quién era Vilma? ¿Y por qué su hija podría estar vinculada con su asesinato? Aunque de la infancia de Vilma se tiene muy poca información, se sabe que durante gran parte de su vida fue una mujer trabajadora y con muchos sueños por delante. Su vida pasó rápidamente y el sueño de ser madre se iba quedando atrás, no solo por problemas de fertilidad que desarrolló desde muy pequeña, sino también porque nunca apareció la persona adecuada con quien poder realizar el sueño de traer una nueva vida. Muchas veces Vilma pensó que su sueño no se podía cumplir, pero José Tejada apareció en su vida. A pesar del inmediato afecto que Vilma sintió por el hombre, el camino para lograr ser madre no sería fácil. José era un exmilitar de una edad ya muy avanzada y Vilma tenía más de 40 años. Esto hacía que las posibilidades se redujeran drásticamente. Por este motivo, la pareja se tuvo que someter a varios tratamientos de fertilidad para aumentar las posibilidades de poder ser padres. Fueron muchos los intentos y los fracasos en todo este proceso hasta que por fin, a los 49 años, Vilma quedó embarazada. Para Vilma esto significó la alegría más grande de toda su vida. Se había estado preparando durante largos años para ser madre y finalmente podría hacerlo. Vilma alumbró la vida de su hija, pero eso significó un cambio drástico en su manera de percibir las cosas. Debido a que tanto había anhelado la maternidad, cuando finalmente se convirtió en madre, se volvió excesivamente sobreprotectora. Quería cuidar por todos los medios de su única hija. Su rol de cuidadora se vio todavía más fortalecido debido a las enfermedades que su esposo, José Tejada, empezó a desarrollar con la edad. En determinado momento, el jubilado del ejército empezó a padecer Alzheimer y además tuvo una parálisis cerebral, dejándolo prácticamente inmóvil y al cuidado de Vilma. Los roles de cuidado de la mujer se duplicaron. A pesar de lo mucho que Vilma amaba a su hija, la relación con ella estuvo marcada desde un inicio por problemas.
pues la madre sobreprotegía a la pequeña casi obsesivamente. Vilma vigilaba todas las actitudes de la pequeña y llegaba incluso a alejarla de niños o niñas que a ella no le gustaban. Pese a eso, Stephanie desarrolló un carácter bastante desenvuelto. La pequeña brillaba cuando se veía rodeada de otras personas. Desde muy niña tuvo una actitud desenfadada y alegre que, no obstante, se opacaba cuando su madre estaba cerca de ella. Aunque las condiciones para el nacimiento de Stephanie no habían sido las mejores y sus progenitores tenían una edad ya muy avanzada cuando fue concebida, la pequeña nació vigorosa y desbordaba vitalidad. A medida que fue creciendo la pequeña, los problemas madre e hija se hicieron todavía más grandes. La niña reñía con su madre cuando ella solo tenía 10 años. Le exigía libertades como que la dejara salir al parque con sus amigos y ese tipo de cosas. Pero el carácter de Vilma era inflexible, casi nunca cedía ante los ruegos o las exigencias de su hija. Las peleas entre las dos habían ido en aumento gradualmente. A medida que Stephanie creció, su actitud era con su madre más y más tosca. La joven era inteligente y trataba de manipular por todos los medios a su mamá, pero muy pocas veces cedía. Vilma sentía que su hija se salía cada vez más de sus manos. La pequeña había tenido parejas sentimentales desde muy pequeña y en sus actitudes se notaban ciertos aires de coqueteo y un desenfado que desagradaban a Vilma. Debido a que la joven conseguía amigos en todos los colegios a los que iba y se caracterizaba por generar problemas con cierta regularidad, su madre tenía que cambiarla de escuela con frecuencia. Este tipo de eventos hacían estallar en cólera a la joven. La última vez que Estefanía había sido cambiada de colegio, había conocido a Fernando. Cuando Vilma se enteró que su hija tenía una relación con aquel chico, la desaprobó por completo. Llegó incluso a prohibirle a Estefanía que se acercara al joven. La chica naturalmente no le hizo caso a su madre y siguió viéndose con su novio a escondidas de ella. Vilma sospechaba algo, pero no tenía pruebas de que su hija siguiera saliendo con el chico. De igual modo, la madre amenazaba de vez en cuando a la hija y le advertía que no quería que tuviera nada que ver con aquel chico. Aún así, Stephanie y Fernando habían mantenido su relación, aunque es necesario aclarar que esta no era ni de lejos una relación sana. La joven era una chica que pese a su muy temprana edad gozaba de cierta popularidad en el colegio. La pequeña intimaba fácilmente con otros jóvenes y tenía varios chicos detrás de ella. Naturalmente a Fernando esto le molestaba demasiado y le hacía sentir unos celos enfermizos. Pese a ello, el joven estaba enamorado y decía que lo dejaría y lo haría todo porque ella fuera feliz y estuvieran juntos por muchos años. Stephanie, pese a ser menor, era quien mandaba en la relación. Ella sabía muy bien cómo hacer para que Fernando hiciera todo cuanto ella quisiera. El control que tenía sobre él era bastante abrumador. De hecho, personas que lograron conocer muy cerca a Stephanie aseguran que la pequeña era excesivamente controladora y caprichosa y solía salirse con la suya con relativa facilidad. Se decía que incluso la chica se ufanaba de sufrir un trastorno. En todas las situaciones de su vida cotidiana era muy dominante. La relación entre Estefanía y Fernando no era sana. Fernando movía cielo y tierra por su enamorada y la joven pedía hasta lo imposible. Una relación llevada hasta este tipo de límites no podía acabar para nada bien. Stephanie, cuando se le antojaba, negaba a Fernando, algo que al chico le dolía bastante. Muchas veces la joven llegó a hacerlo incluso frente a varios de los amigos de su novio y simplemente se reía de ese tipo de acciones. Pero lo peor estaba por venir. Vilma había confirmado sus sospechas y sabía que su hija salía con Fernando sin su permiso. La enojada madre le había dicho en reiteradas ocasiones al joven que no quería verlo y que era un vago. La pareja había empezado a ver en Vilma un obstáculo que no les permitía realizar su amor, ya que muchas veces los jóvenes no podían verse físicamente.
Pasaban largas noches escribiéndose o enviándose mensajes a través de redes sociales. En uno de los tantos audios que la policía ha logrado recuperar de aquellas épocas, se escucha cómo Fernando le dice a su novia que si su madre le sigue diciendo vago, no sabría cómo reaccionaría, pero en todo caso no reaccionaría del todo bien. En otros audios, el joven le dice a su novia que lo dejaría absolutamente todo por ella, y algo macabro se estaba precipitando. Luego de que las autoridades encontraran el macabro hallazgo, pusieron en prisión preventiva a Estefanía. La joven, pese a tener tan solo 14 años, era la principal sospechosa del asesinato de su madre. ¿Y cómo no iba a serlo? La joven había convivido con el cuerpo de su madre durante casi 2 meses y ni se había inmutado. Luego de que las autoridades le practicaran el análisis forense al cuerpo de Vilma, pudieron determinar que la fecha de la muerte había ocurrido aproximadamente hacia el 11 de enero de 2013. Al día siguiente del asesinato de la mujer, su hija publicó en Facebook que se sentía tranquila y bien, y que de ahora en adelante todo iría mejor. Otro de los datos que sorprendió a las autoridades es que la caja fuerte de la casa estaba casi vaciada. Al parecer, la principal responsable de esto también era Stephanie. Después de la muerte de su madre, la joven habría abierto la caja fuerte de su casa y habría empezado a robar los ahorros de sus padres. La adolescente habría gastado 700 soles en un perro que siempre había querido. Luego de esto, se la había visto comprar ropa en marcas lujosas y almorzar casi a diario acompañada de amigos en varios restaurantes. La joven era siempre la que pagaba. Durante esos 2 meses había mantenido el contacto con Fernando y este había estado innumerables veces en su casa en donde habría tenido relaciones íntimas, mientras que en el cuarto de al lado el cuerpo de Vilma seguía descomponiéndose. Para las autoridades, toda esta información perfilaba a Estefanía como la principal sospechosa, pero también involucraba inmediatamente a Fernando. Cuando la joven fue interrogada, relató que todo había ocurrido el 11 de enero. La joven dijo que había ingresado a escondidas a Fernando en su casa mientras su madre se encargaba del cuidado de su padre. La joven había pasado horas enteras escondida con Fernando en su cuarto, por lo que el padre del chico lo había estado buscando durante bastante tiempo. El hombre contó a Stephanie que se habría dirigido hasta la casa y le habría preguntado a Vilma por el paradero de su hijo. Enfurecida, Vilma habría subido a buscar a su hija porque ya sospechaba lo que sucedía. Cuando entró a la habitación, encontró a los 2 jóvenes sin ropa y habría arremetido contra Fernando. Stephanie dijo que el joven le había tirado una mancuerna y que su madre había muerto luego de esto. Por obvias razones, las autoridades necesitaban contrastar esta información con la versión de Fernando, quien llegó hasta las oficinas de la policía acompañado de su padre y además de un abogado. La versión del joven coincidía en algunas cosas con la de Stephanie, pero este naturalmente le adjudicaba el asesinato a la joven. También dijo que la muchacha lo había obligado a mantener el secreto, pues lo había amenazado en reiteradas ocasiones. Las autoridades, por su parte, sabían que ambos jóvenes estaban involucrados en buena medida. En la versión de Fernando aparecieron bastantes incoherencias que el chico ni su abogado supieron arreglar, mientras que de Stephanie sospechaban porque en ningún momento había demostrado ningún grado de remordimiento o tristeza. Por inocente que quisiera parecer, nadie, pero es que nadie pasa 2 meses con el cuerpo de su mamá en descomposición en su propia casa, y mucho menos sin inmutarse. Luego de un revuelo mediático y judicial, los 2 chicos fueron enviados a correccionales donde tendrían que pasar 6 años por sus crímenes. Puesto que todavía eran menores de edad, la justicia ordinaria no podía juzgarlos. Este caso es recordado en todo Perú como uno de los parricidios más aterradores de toda la historia del país.
Si te gustó esta investigación, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tés Misterios, puedes hacerlo de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.